Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Esto es Ojo con los Medios. Un saludo, un abrazo grande a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Avia Yala Televisión. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Un día muy ajetreado en lo que tiene que ver con la política regional. Por el caso, les estuvimos hablando, para quienes no estén al tanto del acontecer regional e internacional, la semana pasada estuvimos presentando la acusación de un fiscal, Alberto Nisman, en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su supuesta complicidad en un tema relacionado al atentado terrorista en contra de la mutual judía AMIA, que se produjo en el año 1994 en la República Argentina. El caso es complejo, hemos dado el contexto la semana pasada, no sé si vale la pena que lo volvamos a dar ahora. Lo cierto es que se implicó a la presidenta argentina por tener complicidad en querer lavar este caso. Lo hizo un fiscal, el gobierno denunció que esta era una jugada política, mostramos las imágenes del canciller argentino Héctor Timerman desmintiendo las afirmaciones del fiscal Nisman, pero lo cierto es que durante la jornada de hoy se conoció que este fiscal apareció muerto en su edificio de un barrio exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. Ya se ha establecido que se pegó un tiro en la cabeza, que estaba él solo al momento de accionar el arma. Lo que se está investigando ahora es si este suicidio fue inducido o no. Lo cierto es que obviamente esto ha generado un escándalo político trascendente para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué más, doctor? Sí, el fiscal había sido el fiscal general de la causa AMIA, el peor atentado terrorista en la historia de la Argentina, que se cobró 85 vidas. Había asumido una fiscalía especial para dedicar esto, nombrado por el propio Néstor Kirchner. Ya van más de 10 años y pocas novedades en esta causa, una causa que viene muy sucia desde primero el juez anterior en los años 90, Galeano, que incluso está procesado junto con el expresidente Carlos Menem por desviar pruebas. Luego de la pista siria empezó la pista iraní. Esto se ensució mucho. Este fiscal tenía conexiones muy fuertes con servicios de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos y de Israel. Y de Argentina. Sí, sí, obviamente, porque digamos los servicios de inteligencia argentina, la CIDE, tomó, digamos, casi como palabra santa, la versión de la pista iraní que le dio la Embajada de los Estados Unidos y el Servicio de Inteligencia de Israel. Y en los servicios Wikileaks de Julian Assange, que se dieron a conocer, si uno entra a su página wikileaks.org, va a encontrar 124 documentos en los cuales se menciona al fiscal Alberto Nisman. En él se habla de decenas de visitas a la legación norteamericana en la ciudad de Buenos Aires, informes, le informaba previamente, le enviaba previamente los textos que iba a presentar ante la justicia argentina, y además en innumerables ocasiones les pidió disculpas porque la causa no tomaba el rumbo que la embajada quería. Es decir, una persona con unos vínculos muy estrechos con este submundo de la inteligencia. Es un caso muy complejo, lo vamos a tratar de estar desandando junto a ustedes a lo largo del programa de hoy. Seguramente algunos programas que siguen. Hablaron los principales líderes políticos de la República Argentina. Recordemos que esto se produce en el marco de un año de elecciones presidenciales. Esto va a suceder en octubre y esto obviamente que va a tener un impacto directo en esa campaña. Están repasando. Vamos a ver qué está dando en vivo ahora la cadena América TV de la República Argentina, que como todas las grandes cadenas de la hermana nación, estuvo todo el día destinado a este caso. Un suicidio político o un crimen político, más allá de los intereses que estén detrás. Es muy complejo y me parece que va a ser muy complejo saber qué está detrás de este caso. Ya vamos a ir con las declaraciones. Ahí está Mauricio Macri. A ver, vamos a verlo. Lo cierto es que le quería comentar un segundo antes de conectarnos con Macri, que hacía muchos años que no sucedía un hecho político como este en la República Argentina. No, de esta naturaleza. Desde el suicidio seguramente de Alfredo Yabrán, en la década del 90, un empresario mafioso ligado al menemismo que terminó acorralado por la justicia y por las fuerzas de seguridad, se terminó pegando un tiro en su baño también.
Estaba en una casa de su propiedad, una zona alejada de la ciudad. De Santa Fe creo que era. Sí, en una estancia que él tenía y se disparó con un cañón recortado. Hubo otros casos también paradigmáticos en algunos otros casos que no se han resuelto. Lamentablemente tenemos que decir que en Argentina el atentado contra la Embajada de Israel en el 92, el atentado del 94 en la AMIA, el caso IBM Banco Nación, la causa de Cromañón, son un montón de causas que no terminan de sentar una base de justicia para las víctimas y sus familiares y para la reparación histórica que requiere también una nación ante hechos de esta envergadura. A ver, vamos con América TV, que está reproduciendo declaraciones de uno de los candidatos o precandidatos presidenciales. Bueno, decían era algo circunstancial, no va a volver, no va a volver. Vino la AMIA, que fue mucho peor. Entonces, realmente es una situación compleja que tenemos que tratar de que no vuelva a ocurrir. Y para eso tiene que haber una sociedad que se organice para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador Daniel Scioli? Dejémoslo un ratito, nos quedamos, esto ocurre en vivo, están repasando declaraciones del día, pero vamos a quedarnos con ellos. En la causa AMIA, envío mis condolencias a sus familiares. La justicia debe abocarse al esclarecimiento de las circunstancias de su muerte. Uno mi voz a la de todos los que, más allá de las discrepancias, deseamos que la justicia trate las denuncias con celeridad, transparencia y responsabilidad, con la irrestricta colaboración de los organismos del Estado que correspondan. Son las palabras del gobernador Scioli, quien también se sumó a las declaraciones acerca de esta muerte. Trabajando en vivo en la morgue judicial, Marcelo Padovani en uno de nuestros móviles. Adelante, Marcelo. Antonio, ya hace más de 7 horas que terminó la autopsia aquí en la calle de Monte. Todavía no ha llegado ningún familiar del fiscal Nisman a retirar el cadáver. Eso es lo que se espera, que venga la madre y 2 amigos. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Recordamos lo que pasó a la tarde. De aquí salió Antonio, el doctor Godoy, que es el jefe del Cuerpo Médico Forense, por pedido del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Él fue específicamente a llevarle el informe, Antonio, a la fiscal Fein. Vamos a detallar, Antonio, qué pasa aquí, qué pasa cuando un familiar viene y quiere retirar un cadáver. Bueno, aquí llega el cadáver, se arma una mesa de trabajo. Bueno, esto está sucediendo en vivo, hicieron la transmisión todo el día. Nosotros la estuvimos revisando en nuestra oficina de producción. Puedo decirles que había mucha conmoción en la Casa Rosada, en la Casa Presidencial. No se sabe hasta ahora si Cristina Fernández de Kirchner va a dirigirse o no a la Nación. Y hay que decir que el principal perjudicado por este suceso, el suicidio del fiscal que acusó a la presidenta, es obviamente el gobierno. Decía una cronista desde la Casa Rosada, decía que los voceros del gobierno, a los que ella tuvo acceso, nadie nos va a creer que nosotros no tuvimos que ver con esto. Estaban muy compungidos, muy preocupados por el devenir político al que puede llevar esta situación. En la página oficial de la Procuración General de la Argentina, es decir, en la que están los fiscales, está el comunicado oficial de la fiscal Viviana Bain, que es la titular de la Fiscalía Criminal de Instrucción número 45, es decir, la que lleva adelante la causa por la muerte de Alberto Nisman. Dice la fiscal que recibió el anticipo del resultado de la autopsia realizada sobre el cuerpo del fiscal Alberto Nisman. El decano de la morgue judicial le comunicó a la representante del Ministerio Público que en la muerte de Nisman no hubo intervención de terceras personas. No obstante, la fiscal se encuentra a la espera de los resultados de un cúmulo de medidas probatorias destinadas a poder descartar cualquier otra hipótesis. Dice, entre hoy y mañana llegarán los resultados del estudio microscópico de barrido electrónico practicado sobre las muestras tomadas de las manos del fiscal Nisman. Esto es para buscar si hay pólvora o elementos del disparo. Y con este resultado se determinará la existencia o no de restos residuales de pólvora. Y en las próximas horas seguirán con las declaraciones testimoniales, etc. Esto es de la página oficial de la Fiscalía de la República Argentina. Vamos a escuchar la declaración más temprano del jefe de gabinete de ministros de la República Argentina, Jorge Capitanich. Sería una especie de ministro de la Presidencia, el cargo que ocupa aquí Juan Ramón Quintana, su homólogo en la República Argentina. Después comentamos, hacemos alguna valoración
adicional. Mariano decía hoy que probablemente esto marque un punto de quiebre o el fin del ciclo kirchnerista en la República Argentina. Tal vez es osado analizarlo ahora, pero es un caso que evidentemente marcará y afectará gravemente la última parte del gobierno de Cristina. Esto ya es un hecho consumado. Vamos a ver qué decía su jefe de gabinete hoy. Fiscal federal Alberto Nisman. El mismo, como se dijo oportunamente, fue hallado sin vida el domingo por la noche en su departamento del piso 13 de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, la investigación está a cargo del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción número 5, Manuel Arturo de Campo, y de la fiscal doctora Viviana Fein. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se constituyó en el edificio para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de la Policía Científica, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Los efectivos de la custodia del fiscal Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado en horas de la tarde respecto a la falta de respuesta por insistentes llamados telefónicos, al constatar también que no se obtenían respuestas respecto al timbre de la casa y en virtud de la entrega de los periódicos del domingo aún se encontraban en el palier, decidieron notificar a los familiares. Esto que oportunamente se comunicó también determinó que el fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. Por lo tanto, la custodia recogió a la madre de Nisman en su domicilio, lo llevó a la Torre Le Parc. Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada, con la llave colocada en la cerradura por dentro. Los familiares solicitaron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran al cerrajero para ingresar al departamento y a primera hora de la noche la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta del ingreso del mismo. Inmediatamente se notificó a la justicia de turno. Ante la presencia del juez y la fiscal, el personal policial logró entrar al baño y junto al cuerpo del doctor Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego de calibre 22, además de un casquillo de bala. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional ratifica este comunicado que se dio a conocer por parte del Ministerio de Seguridad. Quiero decir que desde mi punto de vista, en base al análisis y al conocimiento por el seguimiento del proceso político argentino que podamos hacer, el Poder Ejecutivo, estoy seguro, no tiene ninguna responsabilidad en este hecho que le afecta gravemente. Lo quiero comentar porque, claro, se instala obviamente la idea que expresaban esos funcionarios en la Casa Rosada. Nadie se va a creer que nosotros, el gobierno argentino, no tuvimos nada que ver en estos hechos. Yo sí creo que realmente, analizando las cosas, es así. Ya se ha determinado que fue el propio fiscal quien se pegó un tiro. Habrá que determinar ahora si hubo algún poder que lo indujo a tomar esa determinación. Hoy, doctor, estuvimos haciendo algunas especulaciones, tratando en nuestra oficina de decir, bueno, qué puede haber pasado, qué no puede haber pasado. Me parece que sería muy aventurado ponerlo a disposición de la opinión pública porque son opiniones que no tienen un rigor científico o conceptual demasiado grande, así que me parece que estamos a muy pocas horas de los hechos y es muy aventurado tratar de explicarnos por qué el fiscal pudo haber tomado la determinación que tomó. Hay un elemento más, es que el día sábado, un día antes de pegarse un tiro, este fiscal le pidió el arma que utilizó a uno de sus cercanos colaboradores. Obviamente no le especificó para qué la quería, y entre 12 y 20 horas después la utilizó para pegarse un tiro en la sien. Es un caso muy extraño porque hoy el fiscal Nisman
sería unas 4 horas atrás, debía comparecer en la Cámara de Diputados de la República Argentina para ampliar esta denuncia a la Comisión de Seguimiento de la Causa AMIA para ver el sustento de su versión. Si uno hace una valoración, más allá de incluso de las opiniones que tenga sobre el gobierno de Cristina de Kirchner, no cabe duda que es el principal perjudicado por este hecho. Las pruebas, estas 330 horas de escuchas que tiene, las pruebas que iba a presentar supuestamente en la Cámara de Diputados y que, de acuerdo a valoraciones de diferentes sectores, carecían de sustento, es decir, que iban a hacer agua. Las pruebas siguen estando, se determinó que la continuidad en la investigación de la AMIA va a seguir con un colaborador directo de Nisman. El gobierno acaba de decidir la desclasificación de los nombres de los agentes de seguridad que pasaron esta información, es decir, se amplía incluso la información que tenía y que deseaba dar la... Ese es otro dato que vos nombrás, doctor. Los antecedentes de este caso, las pruebas de este caso que tenía el fiscal, no las tenía solo él y han desaparecido con su muerte. Eran varios sus allegados que también compartían esta información y no se ha eliminado ninguna prueba con el asesinato, insisto, con el asesinato, con la muerte o el suicidio que ya está establecido del fiscal Nisman. De hecho, el juez que va a terminar teniendo esta causa es el juez Lijo, que es donde justamente Nisman quería que estos hechos recayeran, y el juez Lijo es el que está procesando a Amado Boudou por una causa en la Argentina. Amado Boudou es el vicepresidente, o sea que el escenario bajo ningún concepto mejora para el gobierno, sino que realmente empeora, la información se conserva y además el gobierno está dando pasos como para tratar de esclarecer esta situación. Creo que es desde 2001 en adelante, con los asesinatos ¿se acuerda? De Costec y Santillán, me parece que es el hecho institucional de una gravedad tremenda. Y cuando digo el asesinato y me sale ese acto fallido, me parece que estoy poniendo en escena un poco ese pensamiento de la mayoría de la sociedad argentina, que ante un hecho como este obviamente tiende a pensar de manera mayoritaria que no que se pegó un tiro, justo se pegó un tiro el día antes de demostrar sus pruebas ante diputados, no, alguien lo asesinó. Y ese malestar se reprodujo en las redes sociales en la Argentina, con la etiqueta Yo soy Nisman, como bueno, inspirándose un poco también en el Yo soy Charlie del atentado al semanario satírico francés. Y hoy, en escasos 10 minutos en Argentina, se ha convocado una marcha en la Plaza de Mayo, en el centro político de la Argentina, como sería la Plaza Murillo aquí, para expresar, digamos, la solidaridad con el fiscal, pero básicamente sectores antikirchneristas para expresar, digamos, un repudio al gobierno. Bueno, ahí está la presentación primaria de este caso. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos con más análisis al regreso aquí en Ojo con los Medios. Sí les reiteramos que según un comunicado de la fiscal, y también habló ante medios de comunicación que lleva adelante este caso, declaró hace pocos minutos y confirmó que el fiscal Nisman estaba solo a la hora de tomar la determinación de quitarse la vida, lo que resta argumentos a cualquiera que quiera plantear la posibilidad de que alguien entró. Además es un edificio súper custodiado, hay cámaras por todos lados. Escuché a la fiscal en su declaración a la prensa decir que era imposible que alguien haya entrado al departamento del fiscal y que esto no haya sido registrado por algunas de las cámaras que abundan en ese edificio de departamentos muy custodiado y exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además de las cámaras de seguridad, había códigos en los ascensores, la llave del fiscal era electrónica, es decir que si no se conoce ese código no se puede acceder, las cámaras de seguridad están incluidas en los ascensores, y además de los 10 policías federales que lo custodiaban, el edificio por cuenta propia tenía custodia de la Prefectura Nacional Argentina, es decir, una zona hipercustodiada. Hay que aclarar que
La disposición, porque se van a preguntar si tenía 10 custodios, ¿cómo puede pasar esto? La disposición de los custodios de la Federal era exclusiva responsabilidad del custodiado, quien definía qué tipo de custodia quería en este caso. Y lo que este caso quería, no quería dentro de su casa que estuvieran custodiados, estuvieran estos policías federales. Ok, estamos chequeando aquí una llamadita, vamos a hacer la pausa y enseguida retornamos con una comunicación vía Skype para tratar de ampliar el análisis relativo a este caso. Ya volvemos, no te vayas, esto es Ojo con los Medios. Estamos de regreso, segundo bloque de Ojo con los Medios, sacudidos como todos en la República Argentina, como todos quienes seguimos el acontecer internacional, en este caso aquí desde Bolivia, y ahora nos vamos a conectar con Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Allí nos está viendo y escuchando nuestro colega Marco Salgado. Él es corresponsal de la cadena iraní Hispan TV, pero además es argentino, ciudadano argentino, venezolano, ya casi podríamos decirlo, pero además de eso escribió un libro sobre la AMIA. Es autor del libro El Veredicto sobre la causa AMIA. Marco Salgado, queríamos contactarte, te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo estás? Yo creo que hay un primer elemento que hay que tener en cuenta, que es que el fiscal Nisman era un hombre muy ligado a los intereses de los Estados Unidos en los temas del mundo, especialmente en quiénes son los enemigos de los Estados Unidos en el mundo. Era un hombre que informaba de todos sus movimientos a la Embajada de los Estados Unidos. Esto no lo digo yo, lo dicen los documentos que se filtraron a través de Wikileaks en el año 2010. Nisman había comprado, había acogido como la única hipótesis posible en el contacto internacional del atentado a la AMIA, el hecho de que el atentado lo habría ordenado el Estado Islámico de Irán, no algunas personas desde Irán, sino el Estado como tal. Eso es algo que incorpora Nisman a la causa, porque en la primera mitad de la investigación, ya hace 20 años del atentado, jamás se había hablado de una imputación a Irán como Estado. Eso es un elemento muy importante. Eso lo incorpora Nisman al expediente, y eso yo creo que es un dato central. Él trabajó durante 10 años en función de tratar de abonar ese camino de poner a Irán como un Estado terrorista. Es más, hace relativamente poco, hace un par de años, firmó un dictamen en donde aseguraba que Irán seguía desplegado en el mundo para cometer actos terroristas, es decir, algo que era muy funcional a los intereses de los Estados Unidos, que recordemos mantiene un embargo sobre un bloqueo sobre Irán muy importante, y lo acusa de querer fabricar o construir armas nucleares. Eso yo creo que son elementos fundamentales. El otro elemento fundamental, ¿en qué se basa Nisman? ¿En qué se basaba Nisman para hacer estas acusaciones, incluso las acusaciones que hizo contra la presidenta Cristina Fernández? En informes de inteligencia. En informes de inteligencia de la Secretaría de Estado de la Argentina, pero que eran obtenidos especialmente en la CIA estadounidense y en el Mossad israelí. Por eso, la continuidad judicial de la investigación de Nisman siempre fue puesta en duda, porque es muy difícil avanzar en términos judiciales cuando se trata de informes de inteligencia, que el primer elemento fundamental que tienen, lo sabemos, es que no hay fuente identificable. Es decir, era endeble hasta aquí lo que Nisman venía mostrando que tenía en esa investigación. Estaba muy atado a intereses políticos. Por eso es bastante difícil suponer que al Estado argentino o a la presidenta Cristina Fernández le podía molestar, dicho entre comillas de alguna manera, lo que Nisman venía haciendo. Me parece que el gobierno argentino en este momento, en donde hay una situación institucional muy grave, ¿no? que muera en condiciones extrañas un fiscal federal, un fiscal especial, en este momento, evidentemente, la peor parte o quien sale perjudicado de todo esto
es el gobierno de Cristina Fernández, sin ninguna duda. Y eso yo creo que este razonamiento viene en contra de lo que están tratando de imponer los medios de comunicación de Argentina y en el continente y en el mundo en general, los que han tomado esta noticia, que es tratar de vincular el suicidio de Nisman directamente a la acusación que le hizo a la presidenta Cristina Fernández. La relación, Andrés, no es tan directa. Este es un caso muchísimo más complejo y me parece que el tema central es no perder de vista eso. Nisman era un hombre que seguía la línea de los intereses de los Estados Unidos y de Israel en la causa del atentado terrorista más luctuoso de la historia de la Argentina. Ese es un dato principalísimo para tener en cuenta. Marcos, un gusto saludarte. Mariano te habla. Nisman tenía una relación muy estrecha con los organismos de seguridad, de inteligencia, con la CIA, el Mossad, la propia embajada. ¿Cuánto puede haber obrado esto en el desenlace fatal de ayer? Bueno, hay algunos hechos que son muy paradigmáticos. En Argentina en estos días hay feria judicial, es decir, es el descanso de enero, de las vacaciones, ¿no? Solamente funcionan los tribunales con los temas de emergencia. Nisman estaba de vacaciones en Europa. Volvió de las vacaciones, el miércoles de la semana pasada hace el anuncio a la prensa de que iba a denunciar a la presidenta Cristina Fernández supuestamente por haber encubierto la participación de Irán, la supuesta participación de Irán en el atentado. Hace esa presentación judicial, la jueza que está de turno la rechaza, no es que la rechaza, le dice, bueno, esto habrá que tratarlo cuando comience la actividad regular, porque no es una denuncia para la feria judicial. Y Nisman le dice a los medios de comunicación, porque estuvo en muchísimos medios de comunicación desde el miércoles cuando hace la denuncia hasta el viernes, les dice que sí que es verdad, porque él todavía no pudo presentar las pruebas para que el tema siga adelante. Eso es un hecho extraño. El apuro de Nisman por presentarse con esta denuncia, una denuncia periodística o pública más que judicial, por esto que les explico, contra la presidenta y algunos de sus funcionarios. Después, bueno, ya la justicia, la investigación dice que efectivamente se trató de un suicidio, que no hubo una participación de una tercera persona en el hecho, lo cual no quita lo que se está especulando a esta hora en la Argentina, que es que puede haber sido inducido en todo caso a ese suicidio, a quitarse la vida. Yo no quiero hacer grandes especulaciones, solamente digo que era un hombre muy ligado, como vos lo decís, a los servicios de inteligencia, muy ligado a los servicios de inteligencia internacionales, y llevaba adelante una causa que era muy mediática, muy importante para la Argentina, 84 muertos dejó el atentado de la AMIA en 1994, pero que era muy endeble desde el punto de vista de las actuaciones judiciales. No había casi nada en la causa AMIA, salvo estos informes de inteligencia. Eso yo creo que son datos fundamentales. Una causa muy mediática, pero a la vez muy endeble desde el punto de vista de la justicia, que se prestaba evidentemente para shows mediáticos. En definitiva, probablemente, si es que alguien estaba detrás de la posibilidad de que Nisman se suicidase, podemos pensar que había una búsqueda de un impacto mediático nuevo que pusiera probablemente en crisis los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández, porque hay que tener en cuenta que hay elecciones en la Argentina en octubre. Marcos, lo cierto es que este hecho, y lo comentábamos antes de entablar la comunicación contigo, se produjo pocas horas antes de la presentación del fiscal Nisman ante la Cámara de Diputados para mostrar las pruebas que tenía en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hay una buena parte de la población que se opone al gobierno de Cristina, que dice, claro, lo mataron a pocas horas de que muestre las pruebas ante el Congreso. Yo no te voy a pedir especulaciones,
pero ya entrando en materia, y han pasado muy pocas horas, pero de análisis político, siendo un especialista en la política regional y obviamente un ciudadano argentino, ¿qué te parece que a estas horas significa el caso para el gobierno de Cristina, que como bien lo dijiste, más allá de que no se presente como candidata, se produce también este hecho en el marco de un año electoral en la República Argentina? ¿Qué significa esto que estamos viviendo en estos momentos? Yo creo que es un golpe duro al gobierno de Cristina Fernández, porque la mayor parte de la población opera, como vos lo decís, pensando en esta lógica de 2 más 2, ¿no? Que insistimos, por lo que ya conversamos, no es así. Es más, Nisman había pedido que a la CIDE, a la Secretaría de Inteligencia, ex CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Argentina, se levantara el secreto sobre las conversaciones telefónicas que él tenía grabadas para poder presentarlas como prueba. Y eso hoy lo aceptó el gobierno. Es decir, y además el gobierno de Cristina Fernández y el gobierno de Néstor Kirchner antes se caracterizó por dejar que los espías hablen en las causas judiciales vinculadas al atentado a la AMIA. No es un gobierno que le puso un secreto estricto de Estado al tema, sino que por el contrario permitió que los agentes hablasen y dieron información muy importante en varios segmentos de la causa. Por eso yo creo que es un golpe duro. El gobierno hizo lo que tenía que hacer hoy, que es permitir que esas informaciones se incorporen al expediente, y también hay que tener en cuenta que Nisman y este desafortunado desenlace no termina con la investigación, porque Nisman era un fiscal de la nación, que lo que investigaba lo tenía que volcar al expediente. Es decir, que cualquier fiscal que tome la causa, y quien la ha tomado hasta ahora era el colaborador directo de Nisman, no se puso a otra persona que no viniera de ese grupo o de esa investigación, puede retomar las cosas en el lugar donde Nisman las ha dejado. Entonces es difícil pensar en una responsabilidad política del gobierno de Cristina Fernández. Y además, por último, me parece importante destacar que el entramado político que Nisman planteaba para denunciar a Cristina Fernández es endeble, porque entre otras cosas Nisman decía, negociaron con Irán para que se levantasen las órdenes de captura internacionales contra los supuestos implicados iraníes en el atentado. Y en realidad esas órdenes siguen vigentes, y el secretario general del Interpol el viernes aclaró públicamente que el gobierno argentino nunca buscó que esas órdenes de captura se cayeran. Es decir, si uno sale de lo conmocionante del hecho y de esa reflexión de 2 más 2 que lleva a pensar en una responsabilidad del gobierno de Cristina Fernández, es tan endeble todo lo que hay alrededor de la acusación de Nisman que, insisto, me hace pensar que en realidad el gobierno es el perjudicado, porque compra un enorme problema político de algo que en realidad no lo era. El programa se llama Ojo con los medios. En la cobertura que hoy hicimos de los medios argentinos, en ninguno vi que se mencione lo que vos mencionaste, ni lo que Mariano mencionaba unos minutos antes, la relación de Nisman con los servicios de espionaje de algunas potencias extranjeras. Claro, ese es un tema fundamental. Lo que están haciendo los medios por esta hora en Argentina es tratar de ligar el suicidio, la desaparición física de Nisman con la presidenta Cristina Fernández. Por ahí leía más temprano algunas especulaciones y opiniones disfrazadas de notas de contenido noticioso, algo muy habitual, vos lo sabés, como herramienta de desinformación, en donde directamente se señalaba al gobierno de Cristina Fernández como el culpable de haber instigado el supuesto o el suicidio de Nisman. Digamos, algo demasiado aventurado, algo que no se puede plantear para nada en esos términos, y que, y por supuesto, los medios no van a ponerse a recordar, por ejemplo, esto, ¿no? Los cables de Wikileaks, en donde aparecen los informes que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires enviaba a Washington, donde se dice concretamente que Nisman vino, avisó, dijo que iba a hacer esto, dijo que iba a hacer lo otro, incluso sobre cosas
que tienen estatus judicial, es decir, que un fiscal de la nación no puede ir a avisarle a un gobierno extranjero que va a tomar determinada decisión estrictamente judicial. Eso es algo que que los medios no lo pueden decir. En todo caso, lo que están haciendo es transformar a Nisman, que de cualquier manera era un personaje muy mediático y muy ligado a la oposición de derecha de Argentina, una ligación indudable que él no negaba tampoco, lo convierten en una suerte de adalid de la justicia. Yo no digo con esto que Nisman era un mal fiscal en el sentido estrictamente de su trabajo judicial, más allá de este tema extraño en las relaciones con los Estados Unidos que no puede tener un funcionario público. No digo eso, pero sí insisto que los conocedores de la causa saben que toda la acusación de Nisman, todo el trabajo de Nisman era bastante endeble, no por su trabajo técnico, sino porque estaba basado en informes de inteligencia, algo que de nuevo nadie recuerda por estas horas, donde la mayor parte de los medios de comunicación hegemónicos están apuntando a debilitar a Cristina Fernández en sus últimos meses de gobierno y también ¿por qué no?, a reflotar el viejo demonio del terrorismo internacional, el Estado Islámico de Irán, esto muy funcional a los intereses de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Yo sé que pasaron, y una ultimita, sé que pasaron muy pocas horas y que va a haber que esperar el devenir político, pero ¿esto va a afectar el resultado de las elecciones? Bueno, hay que ver cómo se termina de parar el gobierno. Yo creo que va a ser muy importante algún mensaje de la presidenta Cristina Fernández en las próximas horas. Ella tiene un contacto directo, una empatía con una parte de la población argentina a la que le va a tener que explicar qué es lo que el gobierno piensa de todo esto. Es compleja la situación de las elecciones en Argentina, teniendo en cuenta que Cristina Fernández no puede presentarse a un nuevo mandato, porque ya está en su segundo mandato y la Constitución le impediría un tercer mandato consecutivo, y quienes desde el Frente para la Victoria, es decir, desde el partido de Cristina, podrían acceder a la presidencia, no está todavía claro quién sería el candidato. Pero en todo caso, hay un reposicionamiento de la oposición, lo hemos visto durante toda la jornada. Los precandidatos presidenciales de la oposición ya han fijado posición, ya han hecho un discurso vinculado a la institucionalidad, etcétera, que de alguna manera los pone en la palestra en donde todavía no terminaban de instalarse desde la política. Es una situación muy funcional al crecimiento, por lo menos al crecimiento del discurso de la derecha. Habrá que ver si eso se transforma en votos. Todavía falta mucho, son muchas las alternativas de lo que pueda pasar en octubre, así que habrá que ver. Yo sí creo que más allá de lo que pueda pasar en las elecciones, es un golpe para el gobierno de Cristina Fernández, que ha tenido otros golpes muy duros, especialmente durante su primer mandato. Recordarás aquella vez que se habló de que el Senado le votó en contra una ley importante vinculada a las ganancias del campo y que todo el mundo pensó que se acababa el gobierno de Cristina Fernández y fue reelecta por la mayor diferencia porcentual de la historia de la democracia argentina. Por eso hay que esperar. Hoy por hoy sí hay que decir que evidentemente afecta al gobierno. Ok, Marcos, un abrazo grande. Muchas gracias por este contacto con Avi Ayala y ojo con los medios. Saludos, abrazo, hasta luego. Ahí está, Marcos Salgado, periodista argentino, corresponsal de Hispan TV en Venezuela, especialista en la causa AMIA, sobre la que escribió un texto llamado El Veredicto. ¿Qué te pareció, doctor? Me parece interesante porque de nuevo ponemos sobre la mesa, es decir, no solo el hecho trágico, sino también las posibles circunstancias y los antecedentes y características también de esta investigación. No nos olvidemos que el atentado se cometió el 18 de julio de 1994, cobró la vida de 85 personas y hasta el día de hoy no pasó nada. Es decir, la retardación de justicia es evidente y de un día para el otro el fiscal Nisman volvió de una vacación con su hija, en la cual planeaba estar hasta prácticamente fines de enero, volvió intempestivamente y presentó este hecho. Me parece que hay
muchísimos puntos oscuros que necesitan esclarecerse y que el hecho de la muerte trágica que provoca un cimbronazo institucional y político en la Argentina no nos puede permitir obviar, digamos, estas preguntas inconclusas, y me parece que Marcos nos traen... Que están obviando muchos grandes medios en la Argentina. Medios, digamos, y cuidado porque vas a ver la noticia en medios privados aquí en Bolivia y te va a parecer lo mismo, te va a parecer una explicación incompleta. Es bien complejo el tema, hay algunos elementos, ya los repasamos, que no pueden dejarse de poner sobre la mesa y por lo menos tratamos de hacerlos desde aquí. Última pausa. Bueno, seguíamos discutiendo el tema, la trama obviamente que es muy compleja, ya lo dijimos y lo repetimos. Hay muchos agentes de inteligencia en la Argentina que deben estar muy enojados con el suicidado fiscal Nisman porque sus identidades van a ser dadas a conocer. Es otro elemento ahí que también anda rondando, que me comentaba el doctor recién, y claro, tiene razón. Entonces hay muchos intereses en juego, Vamos a estar desarrollando más este tema en la continuidad de Ojo con los Medios. ¿Querés que veamos material o leerlo de O'Donnell? Santiago O'Donnell fue durante mucho tiempo el editor de sección internacionales del diario progresista de Argentina, Página 12, y él fue quien recibe en enero de 2011 de parte de Assange, el editor del sitio Wikileaks, un pendrive con 2.500 cables, un flash, diplomáticos estadounidenses referidos a la Argentina. Lo que dice O'Donnell es que lo que más me llamó la atención fue la información referida al atentado en contra de la AMIA y al fiscal de la causa, Alberto Nisman. Dice, los cables reflejan una y otra vez la falta de independencia del fiscal respecto de la Embajada de Estados Unidos en la investigación del atentado, tal como lo documenté en mis libros ArgenLeaks de 2011 y PolitiLeaks de 2014. Dicha conducta incluye el adelantarle a la embajada medidas judiciales, tanto de la Fiscalía como del juzgado que entiende la causa AMIA, llevar borradores de resoluciones a la embajada para ser corregidos hasta conseguir la aprobación de la sede diplomática y disculparse reiteradamente cuando no se dio preaviso alguna medida judicial del caso a los diplomáticos y agentes de dicha embajada estadounidense. Los cables reflejan también que importantes referentes de las principales organizaciones de la comunidad judía, de la Cancillería argentina y hasta de los propios expertos estadounidenses que le daban letra a Nisman expresaban en privado serias dudas acerca de la marcha del expediente, pero que evitaban que esas dudas se hicieran públicas para no debilitar la causa. Es decir, personajes, digamos, involucrados directos, dudaban mucho de la dirección de la causa que estaba llevando Nisman, pero no querían hacerlo público para que esto no terminara en la nada. Vamos a una valoración adicional de otro periodista, Rolando Graña, sobre el fiscal Nisman. Dale. Todo esto es, por eso insisto, que puede ser una buena denuncia política, ¿sí? Pero no sé si constituye algo probatorio penalmente. Por eso, además, es que en el gobierno dicen, claro, Nisman no quería que la denuncia vaya al juzgado de Canicova, sino que quería que vaya al juzgado del hijo. ¿Por qué? Porque el hijo está de punta contra el gobierno y es el juez que procesó a Mado Vudú en la causa Chicón. Entonces, bueno, ya que va, si va con el hijo va a pedir medidas probatorias y me va a avalar en lo que yo estoy denunciando. Claro, ahora, por eso no en vano la jueza Servini le dijo no hay pruebas, no habilito la feria. Por eso te digo, las tres noticias que había tenido de la parte institucional, no, olvídate de la política, digamos, las tres noticias que había tenido Nisman de lo judicial e institucional no eran buenas. Canicova le dijo, usted me salteó, usted debería haber venido acá que yo soy el que investiga el atentado contra la AMIA, o por lo menos haber mandado la causa a sorteo. Nisman no lo hizo. Servini le dijo, no, tranquilo, esto no amerita que habilitemos la feria. Y el titular de Interpol le dijo, la Argentina nunca me pidió bajar las circulares rojas, son los pedidos de captura contra los iraníes acusados. Contra los 8. Ahora, ¿cómo se supone que debería seguir esto legalmente? Primero, lo que te decía antes, ¿qué va a pasar con la investigación de la muerte? ¿Puede seguir en un juzgado de instrucción? ¿O la tiene que tomar un juez federal? Claro. O sea, o si uno lo considera parte de la misma película por la cual el juez Lijo interrumpió sus vacaciones y se está viniendo acá para tomar y habilitar la feria en función de lo que había denunciado Nisman. A mí me parece de manual que el Lijo va a decir, bueno, esto es un mismo capítulo, pásenme a mí la investigación de la muerte de Nisman. Y esto va a ser una mala noticia para el gobierno, porque el Lijo, insisto, es el juez que lo tiene procesado
a Vudú por la causa Chicone. Claro, pero se supone que es lo que debería ser, ¿no? Es lo que podría suceder. El hijo puede pedir que le den la causa. Si vos lo contás como un capítulo de House of Cards, te dicen, y sí, tenía que pasar. Y además, pensá que como agravante o agregado a todo esto, el fiscal Nisman era tal vez en la Argentina el único fiscal que trabajaba codo a codo con servicios de inteligencia internacionales. Lo han criticado mucho porque aparecían los famosos Wikileaks reportando y anticipándole a la Embajada de Estados Unidos lo que iba a hacer. Trabajaba con el servicio de inteligencia israelí, trabajaba con la propia CIDE y lo han criticado por su excesiva cercanía con Jaime Estiuso, el jefe de los espías que el gobierno acaba de echar hace un mes. O sea, era un hombre que trabajaba permanentemente con servicio de inteligencia de alto nivel. Imagínate si no da para la conspiración. Lo que pasa es que además todavía se pone más colorido en ese departamento, donde hay cámaras de seguridad, donde hay ascensores con código, puertas con código. ¿Quién podría haber hecho eso? Él tenía todas las cámaras puestas sobre sí. Si alguien lo amenazaba con algo, lo que tenía que hacer era ir. Bueno, hay distintas valoraciones. Ya está la marcha en vivo en la Plaza de Mayo. Vamos de nuevo a conectarnos con América TV para escuchar un poquito qué está pasando ahorita mismo en Buenos Aires. Realmente es muy favorable para esta marcha en reclamo básicamente de justicia. ¿Qué es lo que se dice dentro del gobierno de esto? Por supuesto, dentro del gobierno el convencimiento es total de que es un suicidio. Y lo que te cuentan es, mira, 2 más 2 es 4, ¿sí? Y lo dice también la autopsia. Por supuesto, insisto, la autopsia marca suicidio, lo que no implica, y lo dijo con nosotros la fiscal Fein, no implica que no haya habido una instigación al suicidio, muy difícil de probar, salvo, que contaba la fiscal también, que exista alguna clase de documento, ya sea un mail, y se secuestraron varias notebooks dentro del departamento, lo contaba la fiscal, ya sea un mensaje de texto, un mensaje a través de WhatsApp, todos mensajes, a pesar de haber sido borrados. Claro, todos mensajes que se pueden recuperar, algo que tal vez la gente no sepa, que se pueden recuperar los mensajes. Me llamó la atención, Antonio, no sé si ustedes percibieron lo mismo, que cuando la doctora Fein hablaba con nosotros, hizo mucho hincapié en buscar mensajes cuyo destinatario era el fiscal o la familia del fiscal. Claro, es que es la única manera que vos tenés de investigar sobre lo que es la instigación al suicidio, un delito similar. Está el caso que se debate en todos los medios de la Argentina, en todos los medios regionales. Esto va a ser tapa de las portadas de los principales medios de la región y el mundo mañana, estoy seguro. Lo tuviste acá en Ojo con los Medios y seguiremos tratando de analizarlo y brindándote más elementos durante nuestra próxima emisión. Sí, se tienen que adelantar más elementos de la autopsia que se le hizo al fiscal Nisman. Eso se supone que se está realizando y que en el día de mañana estarán los últimos datos en relación al cuerpo, qué datos dará el cuerpo del fiscal y bueno, y las valoraciones políticas y lo que bueno se viene reclamando, ¿no? La palabra de la presidenta Cristina Kirchner, a ver cuál es, porque es la valoración política del gobierno. Hasta ahora lo escuchamos al jefe de gabinete, Capitanich, habló también el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, diciendo, calificando de hecho de extrema gravedad de esto y de que conmociona la institucionalidad política de la Argentina y nada más. Esperemos contar entonces en nuestro programa de mañana con la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto ha sido Ojo con los Medios. Gracias, un abrazo. Doctor.